Ok, el tema de hoy es el de los inexpertos, pero quiero empezar contando una historia de una joven llamada Lina. Entonces pongan mucha atención, por favor. Lina era una joven buena y amable que le gustaba ir a la iglesia. Sin embargo, ella era muy inocente, le costaba decidir, era muy influenciable y algo inexperta. A menudo sus amigos y otras personas se aprovechaban de eso y la involucraban en situaciones complicadas. Ella era muy tranquila, muy relajada, no le gustaba meterse en problemas. Sin embargo, era muy curiosa y su inexperiencia e ingenuidad la hacía tomar malas decisiones. Pronto, ella empezó a ir a lugares donde no había nada bueno. Seguía consejos que tampoco eran buenos, pero ella creía que no eran consejos malos. Poco a poco su vida iba en una dirección peligrosa que en algún momento la iba a destruir. Y claro, ella iba a la iglesia, de vez en cuando oraba, de vez en cuando leía la Biblia, pero a la vez ella estaba atrapada en esas malas decisiones que empezó a tomar. Y ok, aquí, Lina, tenemos un ejemplo de una persona inexperta. ¿Qué pudieron notar ustedes de esa persona inexperta? ¿Qué características podemos notar? Bueno, la primera es que no tiene un buen juicio, no tiene discernimiento. Aquí en Proverbios 7:7 dice, me puse a ver a los inexpertos y entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio. Y eso era lo que le pasaba a Lina, carecía de discernimiento. Entonces eso dificultaba su toma de decisiones. Lo otro es que era fácilmente influenciable. Proverbios 14:15 dice que el ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. ¿Ok? Ella creía todo lo que le decían. Y eso es muy peligroso porque era una persona influenciable. Era engañado por otras personas. También vemos que tenía falta de prudencia. Proverbios 22:3 dice que el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Claro, uno cuando ve el peligro, lo más coherente es no ir hacia el peligro, pero muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta del todo. O a veces un poquito sí, pero creemos que no va a pasar nada grave. También vemos que tiene falta de conocimiento y falta de sabiduría, claro. Ok, ya que mencionamos la sabiduría, hablemos de cómo es una persona sabia. Que una persona sabia tiene conocimiento, tiene discernimiento y tiene prudencia. Pero para entenderlo mejor, podemos ver que la sabiduría no es solo conocimiento, es también una aplicación, es un conocimiento aplicado. Y de hecho, en la Biblia viene la palabra Jokma, que es esa que está ahí con letras ahí, escrito muy raro, Jokma, que describe a una persona talentosa. En Éxodo 31, del 1 al 3, dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Ok, en la Biblia menciona este tipo de sabiduría para los artesanos. Para darles un poco de contexto, ahí en Éxodo iban a construir el tabernáculo, ¿verdad? Tenían una serie de instrucciones para construirlo y claro, escogieron a los sabios para hacerlo.
y esas personas sabias aplicaban ese conocimiento. Y la Biblia no hace una distinción de esa sabiduría, ¿ok? Entonces recordemos esto de que la sabiduría es un conocimiento más una acción, es decir, un conocimiento aplicado. Y para tenerlo aún más claro, podemos decir que los sabios son como artistas, tienen la capacidad de ordenar el caos para diseñar una vida de éxito, una vida agradable a Dios. Ahora, una persona necia. Creo que muchos tenemos una noción de qué es una persona necia, ¿verdad? Ese que no escucha, que por más que usted intente hablarle y hablarle, no, es casi que imposible. Y llega a ser el opuesto de una persona sabia. Una persona necia carece de discernimiento, no tiene buen juicio, no tiene sentido común, no comprende la importancia de tomar decisiones sabias en su vida. A ellos no les importa, ellos nada más viven y siguen su vida. No les interesa la sabiduría, no les interesa adquirir consejo. Y si alguien les llama la atención o los reprende, ellos se enojan, se ofenden. Son unos necios. Y claro, actúan impulsivamente. Proverbios 15:2 dice que la lengua de los sabios destila conocimiento y la boca de los necios escupe necedades. Ahora, ya que tenemos una noción de estos tres tipos de personas, una persona necia, inexperta y sabia, piensen en cuál escalón estarían ustedes. Medítelo, no tienen que decirlo. Se consideran una persona así muy necia, que de verdad no escuchan, literal no escuchan nada. O una persona muy sabia. O quizá se encuentran en un punto medio, como una persona inexperta que le falta adquirir conocimiento. Creo que ya pudieron notar que el mensaje de hoy gira en torno a Proverbios. Entonces, si tienen ahí sus Biblias, pueden ir a Proverbios 9, que es donde vamos a estar más en ese ratito. En Proverbios 9, del 7 al 9, dice que la Nueva Versión Internacional dice que el que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio. Puse también otra versión porque estaba bonita, la verdad, no les voy a mentir. El que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Ahí tenemos claro que algunas personas nunca van a querer escuchar. Se niegan y lo rechazan completamente. El versículo 8 dice: por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Muchas veces creemos que estamos siendo sabios en nuestras vidas, pero este versículo, el 8, nos pone a prueba. Cuando nos corrigen, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Será que nos enojamos cuando nos corrigen? ¿O nos gana así un poquito el orgullo y no? Y toman esa posición de necios. ¿O realmente de corazón aceptamos ese regaño, esa reprensión? Y estamos amando a esa persona que nos reprende. ¿Será que realmente estamos siendo sabios? Y el versículo 9 dice: instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. Nosotros como hijos e hijas de Dios debemos tomar decisiones sabias. Ser una persona sabia es nuestro ideal, es lo que la palabra nos manda a hacer. Y claro, ser una persona necia es todo lo que no debemos hacer, lo que debemos evitar. Ahora, en el
igual en el mismo capítulo de Proverbios 9, del 1 al 6, el libro nos muestra este personaje. Un personaje que le llama la mujer sabia. Vamos a decirle sabiduría. Imagínense qué es la sabiduría ahí. Y dice, la sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares. Preparó un banquete, mezcló su vino y tendió la mesa. Envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad. Vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Vengan, disfruten de mi pan y beban del vino que he mezclado. Dejen su insensatez y vivirán. Andarán por el camino del discernimiento. ¿Ok? Eso es lo que nos dice sabiduría. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la necedad, que está en los versículos del 13 al 18. La mujer necia es escandalosa, frívola y desvergonzada. Se sienta a las puertas de su casa, sienta sus reales en lo más alto de la ciudad y llama a los que van por el camino, a los que no se apartan de su senda. Vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Las aguas robadas saben a gloria, el pan sabe a miel si se come a escondidas. Pero estos ignoran que allí está la muerte, que sus invitados caen al fondo de la fosa. Y aquí podemos ver el problema que tienen las personas inexpertas. Si lo notaron, en el versículo 4 y el versículo 16 tienen las mismas palabras. Vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. La sabiduría está llamando a los inexpertos y la necedad también está llamando a los inexpertos. Y ese es el problema, si nos están llamando con las mismas palabras y nosotros no tenemos el conocimiento suficiente, ¿cómo vamos a decidir, a saber qué hacer? El mensaje de las 2 mujeres viene desde lo más alto de la ciudad, es decir, que va para todos. Todos van a escuchar ese mensaje y todos van a tener que tomar una decisión. Imaginen que tienen una invitación para hoy a las 6 de la tarde. Es una fiesta, ¿ok? Usted le llega esa invitación, uy, sí, qué chiva, una fiesta. Pero le llega otra invitación y otra fiesta, una actividad, lo que sea. Usted tiene esas 2 invitaciones el mismo día, a la misma hora, ¿y usted qué va a escoger? Tiene que escoger. Y aunque no escoja alguna de esas, también es escoger. Es el problema. Claro, las 2 son llamativas, pero hay una que no es muy buena. Y al fin y al cabo, si decidimos no escoger, también va a ser un problema, porque significa que nos vamos a quedar ahí sin hacer nada, estancados, y que en algún momento igual nos va a terminar destruyendo, porque nos estamos quedando sin hacer nada. Y nuestra vida está llenísima de decisiones, desde decisiones chiquitas hasta decisiones realmente más importantes, con consecuencias serias. Y por eso es que nosotros y nosotras tenemos que aprender a decidir con sabiduría, porque eso es lo que Dios nos manda hacer. Recordemos que el camino de la necedad siempre va a llevar a la ruina. El caso contrario es la sabiduría, que nos va a llevar a un camino de éxito. Pero ojo, tenga mucho cuidado, porque éxito no significa que si elegimos vivir con sabiduría, todo nos va a salir súper bien, que vamos a tener mucha suerte y que vamos a tener 0 problemas, porque no es así. Simplemente que vamos a tener una vida que no se resume en solo existir y ya, sino que vamos a tener una vida consciente de lo que estamos haciendo, y agradable a Dios.
Y la gran clave que nosotros tenemos para vivir con sabiduría está en el verso 10, que los invito a leer todos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Señor es tener discernimiento. ¿Ok? La base de la sabiduría es tener temor al Señor. Y es importante recordar que el temor no es tener miedo. Yo cuando era pequeñita, la verdad lo pensaba, yo creía que era tener miedo, pero después entendí que no era así. Temor del Señor es tenerle una reverencia, un respeto profundo a Él. Es como cuando éramos niños y teníamos que obedecer a nuestros padres, casi que por obligación, ¿verdad? Nos decían, no vayan allá, no vayan a jugar allá, porque les puede pasar algo. En ese tiempo que éramos inexpertos, jóvenes, casi que a veces necios, lo hacíamos por obligación. Pero ya cuando crecemos, somos adultos, obedecemos ya no por obligación, sino porque es lo que queremos hacer. Obedecemos porque queremos hacerlo. ¿Y cómo podemos cultivar este temor a Dios? ¿Cómo puedes llegar a tenerle un respeto tan profundo a alguien? Llegar al punto de obedecerlo en todos sus principios y mandatos. Pues es muy sencillo. Acercándonos a Él y teniendo una relación personal e íntima con Dios. Y no es un secreto que para hacerlo tenemos que hablar con Él, tenemos que escucharlo, tenemos que leer de su palabra. Y leer la Biblia no es aburrido, en serio, no lo es. Y todas estas cosas, meditar, orar, buscarlo, de verdad, de corazón, tener una relación con Él, nos va a ayudar a que podamos ser temerosos de Él. Y voy a continuar la historia que dije al inicio porque no la había terminado, quedó a medias. Dice así: Lina ya llevaba un buen tiempo viviendo en ese caos, hasta que un día reflexionó y se dijo a sí misma, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Curiosamente, al día siguiente, ella estaba sentada en un parque reflexionando sobre toda esa situación, sobre todo este caos que ella estaba viviendo, y se encontró con una señora. Ella no conocía a la señora pasó por ahí y le dijo, todas estas dudas que estás sintiendo ahorita están surgiendo por algo. Escucha la voz de Dios. Y si tienes que alejarte de alguien, de ciertas personas, hazlo, pero no te alejes de Dios. Así que Lina, después de ese día, decidió que era momento de hacer un cambio. Se alejó de algunas amistades que no le traían nada bueno. Comenzó a acercarse más a Dios, a buscarlo, a leer la Biblia, a orar. Y todo esto le ayudó a desarrollar sabiduría y temor a Dios. Se dio cuenta que su simpleza, o sea, su inexperiencia, la había llevado a tomar decisiones poco acertadas y a ser influenciada negativamente por otras personas. Lina comprendió que necesitaba aplicar la sabiduría y el temor de Dios en su vida, en todos los ámbitos de su vida. Porque muchas veces creemos que es solo a nivel personal o mis relaciones con los demás, pero no, es en muchos ámbitos.
Con su nuevo conocimiento, Lina empezó a tomar decisiones más reflexivas y a ser más cautelosa con las personas con las que se rodeaba. Aprendió a discernir entre las amistades verdaderas. También aprendió a evaluar las situaciones antes de actuar impulsivamente. En su trabajo, Lina aplicó los principios de la sabiduría y el temor a Dios. Evitó participar en chismes o acciones deshonestas y en su lugar se esforzó por ser una trabajadora diligente y honrada. En cuanto a su vida financiera, Lina aprendió a administrar sus recursos con sabiduría. Empezó a ahorrar y a planificar sus gastos de manera responsable. A medida que Lina aplicaba la sabiduría y el temor a Dios en su vida, comenzó a ver cambios significativos a su alrededor. Sus amigos también notaron su crecimiento y comenzaron a admirar su enfoque equilibrado y su sabiduría. Lina se convirtió en una figura de confianza para ellos y de apoyo también. Ella compartió lo que aprendió, lo que vivió, y animó a sus amigos a hacer lo mismo y buscar el temor de Dios. La vida de Lina se transformó por completo. Ya no era vista como una persona inexperta. Claro, aún se enfrentaba a tentaciones, a decisiones, pero ya no era como antes. Ya algo había cambiado en ella, porque su crecimiento la llevó a otro punto. Ya no estaba aquí, ya tenía un poco más de conocimiento y sabiduría. Aprendió a valorar el conocimiento y a buscar continuamente la guía de Dios en todas las áreas de su vida. Y yo les pregunto a ustedes, ¿seguiremos siendo inexpertos? ¿Vamos a seguir teniendo una vida así? ¿Y en qué área de nuestra vida necesitamos tener más sabiduría y temor a Dios? Como les dije al inicio, no solo aquí a nivel personal, es en toda la vida, en todos los ámbitos de la vida, en el trabajo, en la universidad, en la iglesia, en la casa, con la familia, con los amigos, en mi vida, con todo tenemos que ser temerosos a Dios, vivir conforme a sus mandatos, a sus principios. ¿Y qué podemos hacer para buscar más a Dios y tener una relación más cercana con Él? Tal vez no hablamos con Él todos los días, tal vez no leemos su palabra o no lo escuchamos. Y para ir concluyendo, recordemos que los sabios son como los artistas. Tienen la capacidad de ordenar ese caos para diseñar una vida de éxito, una vida de agrado a Dios. Seamos artistas y diseñemos esa vida y no nos quedemos estancados en la inexperiencia.